Nos acompaña esta noche el abogado penalista Andy Carrión. Gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenido. Y también nos acompaña el coronel Juan Carlos Liendo. También gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Bienvenido. Tatiana. Andy, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cuál es la percepción, y les pregunto a los dos, desde la especialidad que tienen, y también como ciudadanos, de estos primeros 5 días de estado de emergencia? ¿Han notado que las cosas estén mejorando? A lo mejor yo estoy exagerando. Y comienzo con usted, coronel Liendo, que tiene la experiencia en materia de seguridad. Bueno, desde muy joven yo he participado en operaciones de rastrillaje, en la época del terrorismo, en acciones con la policía, que no es una mezcla de policías con militares, cada uno tiene su función. Y vemos que esto es más de lo mismo. Se anunció que no era más de lo mismo, pero sin embargo, a la fecha vemos que no existe un plan evidente, no hay la cantidad de fuerzas en las calles, no hay objetivos claros y, como se dijo desde el primer día, se está deslegitimando la acción de la Fuerza Armada. Hay anuncios novedosos cada día desde el primer ministro, ministro de Defensa, como este tema del fuero militar para las acciones militares dentro del estado de emergencia, que tiene sentido, pero es incompleto aún. Pero también me llama mucho la atención que manifieste que el estado de emergencia es una herramienta para que la policía y las Fuerzas Armadas puedan actuar mejor. Esa es la desnaturalización constitucional, de repente acá me pueden corregir, pero es una desnaturalización de la función del régimen de excepción. El estado de emergencia es para solucionar una crisis de la manera más pronta posible, una situación grave, terremoto, incendio, claro, catástrofe o disturbio de la tranquilidad pública en una zona en un momento determinado. No es una herramienta de gestión pública y creo que aquí uno de los fracasos claves de este gobierno y de su ineptitud es que consideran a un régimen de excepción constitucional como una herramienta de gestión pública. Porque y con además, eso estamos mal. Claro, porque además es el último eslabón, ¿no? Cuando ya se intentó todo, a ver, nos está desbordando, vamos al estado de emergencia, pero ya intentamos todos los pasos previos. Ya la Constitución y las leyes ya no pueden ser cumplidas a través de la policía. La policía ha sido rebasada. Entonces no es una situación normal de gestión. Es una situación ya de seguridad interna, de orden interno, ni siquiera de seguridad ciudadana. Lo hemos conversado acá varias veces. Claro, claro. ¿Qué pasa en el estado de emergencia, teniendo en cuenta el marco legal? ¿Qué pasa con los ciudadanos, con los mismos policías y Fuerzas Armadas que están actuando? Yo creo que lo que está haciendo el gobierno, Tatiana, especialmente el ministro del Interior, es recurrir al populismo punitivo de cara a tratar de alguna manera de mitigar al menos simbólicamente los altos índices de criminalidad. Un estado de excepción el día de hoy ya no es de excepción, sino más bien eso es un estado regular. Y lo dijo el coronel muy bien, si el estado de excepción es lo permanente, entonces ya nos vamos acostumbrando a este estado de cosas en los cuales ya la intervención de la policía, de las Fuerzas Armadas, no necesariamente van a garantizar la seguridad del ciudadano. Y estamos observando también ya cómo el ciudadano está tratando de, a través de sus propias fuerzas, tratar de controlar este alto índice de criminalidad. Yo creo que aquí lo que no se debe de hacer es de creer que las normas por sí mismas van a solucionar estos altos índices de criminalidad. Claro. Vemos no solamente propuestas por parte del legislativo, sino también por parte del ejecutivo, ¿no? Señalar de que el terrorismo urbano, la sanción de este tipo de delitos o incrementando las penas, ya no sé más, porque incluso el delito de extorsión tiene hasta cadena perpetua en su versión más agravada. No van a controlar por sí mismas la criminalidad si no se da, y yo creo desde un punto de vista criminológico, un control sistemático, ¿no? No se va a hacer únicamente con leyes, no se va a hacer únicamente con el control por parte del Ejecutivo, sino todas las instituciones formar parte de este control de la criminalidad. Es que suena bien, ¿no? Y vamos a entrar en un instante también al debate del terrorismo urbano que va a tener lugar mañana en la sesión del Congreso de la República. Pero antes quería compartir con ustedes las declaraciones que nos dio esta tarde Wilson Hernández, es criminólogo, investigador de grado, y nos habló acerca de por qué fallan tanto en el Perú los estados de emergencia. Esto fue lo que nos dijo. Que luego del estado de emergencia se regresa a los antiguos niveles de victimización. Como el estado de emergencia implica sacar policías de la zona sin estado de emergencia y llevarlos a una zona con estado de emergencia, hay un desbalance en el número de efectivos policiales. Y eso hace que los delincuentes decidan irse por fuera de las zonas vigiladas o extra vigiladas y cometer sus delitos. El apoyo de las Fuerzas Armadas puede tener un lado positivo, es que genera un mayor efecto disuasivo, pero no va a disuadir todos los delitos. La extorsión muy probablemente no.
Mi impresión es que los estados de emergencia tienen un poco de una decisión inocente, en el sentido de que piensan que van a funcionar, y del otro lado, casi un manotazo de ahogado, porque hay esta sensación de todo se ha hecho y todo ha fallado. Bueno, es cierto, ¿no? Parece que todo se está intentando, pero se está intentando mal y por eso todo está fallando. Y algo que también anotaba es el hecho de que se está quitando y retirando policías de los sectores que no están en emergencia para llevarlos a reforzar en aquellos que sí han sido declarados en emergencia. Ayer el alcalde de Bellavista nos decía que el propio ministro Santibáñez le había dicho, perdón, no hay policías para tu distrito porque todos los hemos llevado para el otro lado. Y le decía, ¿y entonces qué hago? ¿Declaren mi distrito en emergencia? Pues no, o sea, para que también pueda tener algo de seguridad, porque si no sus vecinos se quedan desamparados. El problema es que hay una absoluta incompetencia, empezando desde el nivel político. Llevamos 13 ministros del Interior desde Castillo a la fecha. Eso es totalmente absurdo. En un sector del Estado que maneja miles, millones de soles y con una institución policial sumamente debilitada, mal empleada, mal organizada. O sea, no es posible que estemos viviendo en estas circunstancias. Entonces, sí, es bien cierto, hay mal empleo de los policías. Estaba revisando hoy en la tarde unas estadísticas. Cerca del 32% de los policías solamente está en las comisarías. Quiere decir que el 70% está haciendo cosas diferentes a una comisaría. Es imposible que un país como el Perú se sostenga con este tipo de distribución de personal policial. Para empezar, ahora, la policía tiene más efectivos que el ejército. Se han invertido las proporciones numéricas de las fuerzas de defensa que con respecto a la policía. Pues hay niveles de acceso al servicio militar voluntario sumamente débiles, complican el apoyo a la policía. El tema es integral, Tatiana. El tema es integral. No solamente es cuestión de Fuerzas Armadas, que en ningún caso van a reemplazar a la policía, jueces o fiscales, pero sí son elementos necesarios para generar un marco donde se ejecuten acciones coordinadas, concretas, con un marco legal específico. Si no, esto va a seguir siendo peor. Van 369 asesinatos por sicariato en lo que va el 2024. Y me atrevería a decir que la cifra ya está desactualizada, porque es de los últimos días. Y como seguimos viendo atentados, extorsiones y asesinatos, probablemente la cifra hoy sea mayor. Pero suena atractivo decir, vamos a endurecer las penas, vamos a darles cadena perpetua, vamos a hacerlo todo más severo. Y claro, para la plaza pública suena bastante bien. Doctor Carrión, el tema está en la normativa. ¿Hacen falta más leyes, mejores leyes, o hace falta capacidad? Yo creo que existe consenso en señalar de que las leyes por sí mismas no van a controlar la criminalidad. Por más que se esfuercen no solamente en convertir en una pena de cadena perpetua la extorsión, el homicidio, el sicariato, etcétera, sino hasta que quieran imponer la pena de muerte, a pesar de que ya está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Pero hay un congresista que le ha propuesto. Le ha propuesto, pero es inviable porque nosotros somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos hemos adherido el año 78 y el nivel de progresividad implica de que ni siquiera la Constitución del 79 lo recoge, ni la última del 93. Lo único que se tiene, digamos, respecto a la pena de muerte es el tema de terrorismo, ¿verdad? Y eso no puede ser ampliado e incorporado a otros delitos. El resto implicaría nuevamente un mensaje demagógico de que con la pena de muerte vamos a controlar la criminalidad y en segundo lugar un proceso que es extremadamente difícil de poder implementarlo. Ni siquiera cuando el fujimorismo era mayoría, tenía el 70% de congresistas, pudo implementarlo porque se encontraron precisamente con estas barreras que nos convertirían en parias, ¿no? Detrás de Trinidad y Tobago, de Venezuela estaría claro. Perú, ¿no? Entiendo que la lógica de esta ley responde a colocar al sicario, al extorsionador, como un terrorista, algo de lo que ocurrió en los años 90. No es lo mismo, pero más o menos esa viene a ser la lógica. ¿Qué piensa usted, coronel, de esa propuesta que tiene casi como 20 propuestas ya en el Congreso de la República y el propio Ejecutivo también ha presentado la suya? Sí, parece que hubiese una carrera de protagonismo político por dar leyes, pero no por tomar decisiones. O sea, se escudan en propuestas legales que son muy complicadas, pero no se toman decisiones políticas. Y aquí se requieren decisiones políticas en beneficio de la ciudadanía.
Yo discrepo de la primacía de la ley sobre la política, porque en concepto la política configura la ley, es un contacto directo con la realidad, porque con el marco normativo que tenemos es imposible hacer frente a este fenómeno, que lo describo rápidamente, ¿no? No es un simple problema de seguridad ciudadana, de un extorsionador con un bus, un carterista o alguien que me roba el teléfono o alguien que cobra cupos gota a gota. No, esto solamente es la evidencia de un problema mucho más grande, que es la presencia del crimen transnacional organizado. Y ese crimen transnacional organizado tiene como objetivo copar las cadenas estructurales de la economía ilegal. En el Perú, narcotráfico y oro. Y ofrece a cambio de mantener esas cadenas de economía ilegal, corrupción impecablemente impune a los funcionarios políticos. Aquí, la raíz de este descalabro se centra en el poder político por la impunidad ante la corrupción, soportada por el crimen internacional. En consecuencia, se requiere atacar con una sola perspectiva dos dimensiones del problema: lo que pasa en el día a día al ciudadano común y la dimensión política de la inseguridad que estamos sufriendo. Y después puedo dar un poquito más de detalles si deseas, pero ese es el gran problema. Claro, es que es entender la gravedad y cómo operan estas organizaciones, ¿no? Porque no es que el delincuente se levanta un día y dice, hoy voy a extorsionar a ese bus, sino que estudió toda la logística, cuántos buses hay, cuántos recorridos hacen, cuántos pasajeros hay, y luego va y extorsiona al gerente de la empresa, y luego va contra los choferes. O sea, hay toda una preparación, una organización. Así como deciden asesinar a un empresario en San Isidro el primer día del estado de emergencia en una zona donde no hay emergencia. O sea, este es un problema mucho más complejo, mucho más grave y que no se está mirando. O sea, demuestra la incompetencia del Poder Ejecutivo para poder asimilar el problema en su conjunto, donde sí es necesario tomar acciones concretas e inmediatas. Claro. Y va a ser un desafío al ordenamiento legal existente y más aún al supranacional, que se convierte en un obstáculo para la realidad local. Y también, y discúlpame, pero también hay, digamos, hay que identificar a los actores que son parte de ello, ¿no? El Ejecutivo es cierto, porque el Ejecutivo es el encargado de controlar la criminalidad, ¿no? Eso, digamos, está establecido ya incluso constitucionalmente. Sin embargo, últimamente, y en base a discusiones normativas, lo que ha hecho la Fiscalía durante los últimos tiempos es, primero, no estar preparada para este tipo de fenómenos. Es por eso que debe haber más bien una interacción entre la policía y el fiscal, porque el fiscal no necesariamente está preparado en lo forense para la persecución del delito. Y a la inversa, ¿no? Quizás el policía no necesariamente en la preparación normativa. Pero se ha llegado a una banalización tan grande del, por ejemplo, el concepto de organización criminal, que ya se ha discutido durante mucho tiempo como a PPK, para calificar como organización criminal, incluyeron a su chofer, a su administradora. ¿Y qué pasa? La Fiscalía pierde tiempo calificando como organización criminal, en prisiones preventivas, cuando realmente se ha perdido de foco luchar contra las organizaciones criminales que prestan, por ejemplo, auxilio para los delitos de sicariato, homicidio, etcétera, ¿no? Entonces, esa pérdida de visión que se ha tenido durante los últimos tiempos hace que de pronto nos encontremos con esta criminalidad de la calle y que no podamos controlarla, porque se han formado equipos especiales contra la corrupción del poder, que está muy bien. Se han formado equipos especiales, por ejemplo, de lavado de activos, ad hoc de lavajato, que todo está muy bien. Pero el problema es cómo se controla esa criminalidad que la sufren los ciudadanos día a día. ¿Son únicamente los políticos corruptos, ¿no? O también existe este fenómeno de criminalidad ante el que el día de hoy nos hemos despertado y decimos, ¿cómo lo controlamos, no? Hay una Fiscalía Especializada de Crimen Organizado, que lo dirige Chávez Cotrina, que él mismo reconoció que se han cometido excesos en la calificación de organización criminal. Están persiguiendo a quien no deben. Y ese es el principal problema del desgaste que existe del concepto de organización criminal y también de identificar a los actores que realmente son responsables de no promover los esfuerzos a la real criminalidad que nos azota día a día. Y el problema se ha agravado porque el crimen ha infiltrado los órganos de justicia, los órganos del Poder Ejecutivo. El crimen tiene presencia en el Poder Legislativo, ¿no? En el Poder Judicial, en las fuerzas policiales, en las Fuerzas Armadas. O sea, hay infiltración. El problema es sumamente complejo. Pero sí, se requieren acciones concretas, Tatiana, sobre ello. Pero planificadas, ¿no? Porque claro, el doctor Carmen decía, nos hemos despertado un día pensando, ¿qué hacemos ahora? El tema es que
a raíz de lo ocurrido la semana pasada, el paro de transportistas, el gobierno se dio cuenta que algo tenía que hacer y ha sacado una serie de medidas que en la práctica, nos estamos dando cuenta, no responden a una planificación y por eso están sacando, vamos a ver si va a haber toque de queda, luego el ministro dijo que mejor no, vamos a ver si avanzamos con lo del terrorismo urbano, o sea, todo está muy improvisado, ¿no? Y esto se va a debatir mañana y muy seguramente, como es bastante populista, se va a aprobar en el Congreso. No, y se va a aprobar y el problema es de que, digamos, el mensaje simbólico es de que el Congreso está luchando también contra la criminalidad y luego a los pocos días vamos a darnos cuenta de que la pena de muerte puede controlar esta criminalidad, ¿no? Una ley que tiene, digamos, evidente falla porque el concepto de terrorismo urbano es demasiado etéreo, digamos, deja demasiados vacíos. El proyecto de ley no tiene una instancia de coordinación interinstitucional, no asigna responsabilidades, no considera presupuestos, o sea, es más que nada populismo puro. De acuerdo. A ver, pero ese tema sí genera opiniones contrastadas, opiniones divididas. Hemos recogido dos de ellas. La primera es la del decano del Colegio de Abogados de Lima, que dice que esa ley coincide con ustedes, es absurdo. Vamos a escuchar. Creo que el problema pasa simplemente por un tema demagógico. Los delitos correspondientes, sicariato, secuestro, extorsión, y tienen penas máximas de cadena perpetua, ¿a qué viene una ley que se llame terrorismo urbano? Yo no puedo llamar terrorismo al que roba un celular, no puedo llamar terrorismo a un sicario que causa miedo, terror, cólera, molestia. Sí, sabemos que el Perú se está por paralizar, habrán más huelgas para que se derogue esta ley de crimen organizado. El gobierno de Unidad Popular de Allende justamente cayó por la huelga de los transportistas, sobre todo el transporte pesado. Se paralizó Santiago por mucho tiempo. Bueno, es bien cierto, ¿no? Lo que recordaba también el señor Canelo. Y la importancia, además, que le hemos dado, o que le estamos dando a los transportistas, que la semana pasada paralizaron la ciudad. Mira, quienes han puesto contra la pared al Poder Ejecutivo. No lo ha hecho el Congreso de la República, no lo ha hecho el Poder Judicial, lo ha hecho un grupo de transportistas cansados de ser víctimas del delito de extorsión. Que los maten, ¿no? Y de que los maten, que de hecho eso ya se está viendo el día de hoy diariamente. Pero lo que yo creo que aquí debe de hacer el Ejecutivo, Tatiana, es dejarse ya de medidas demagógicas y empezar a medir realmente si con lo poco que hasta ahora se ha hecho, se ha reducido o no la criminalidad. Porque a este ritmo van a tener que declarar el estado de emergencia en todo el país, ¿no? Porque van avanzando de distrito a distrito, viene un alcalde como el informe que han propalado, que va a solicitar el estado de emergencia porque también quiere, digamos, dar un mensaje simbólico a su distrito y van a venir todos, alcaldes, gobernadores. También lo están haciendo. Y la pregunta es si eso realmente va a¿solucionar el problema? No creo, ¿no? No, definitivamente. Y justo la semana pasada que estuvimos acá en el programa, Tatiana, esta persona que desde El Salvador, que formaba parte del plan de seguridad, el diputado ¿no? dijo claramente que El Salvador tomó acción ya concreta cuando se atacó el sistema de transporte. ¿no? Cuando empezaron a matar transportistas en la ciudad y en el interior del país, porque ese es el punto de quiebre. Paralizas el transporte, paralizas el país. Exacto. ¿no? Y en ese sentido va a ser inevitable una acción dura del gobierno sobre esta dimensión ¿no? de crimen transnacional y del crimen ciudadano que estamos viendo. En la misma dirección que lo tiene El Salvador y Ecuador. Aquí va a tener que existir un marco legal específico. En los dos lugares han considerado a los criminales delincuentes como terroristas, más allá de juicios de valor. ¿Para qué? Para poder justificar y dar autorización a las fuerzas que hagan detenciones masivas y juicios sumarios, pero así en forma contundente, con jueces sin rostro. No, durante un periodo de tiempo para quitarle el elemento del crimen que está generando esta zozobra. O sea, va a ser algo muy, muy duro y muy crítico. Simultáneamente, las reformas en el Ministerio Público y las reformas en la institución policial y en el Ministerio del Interior van a ser indispensables. Por ahí creo que va a tener que ir siendo el camino. De los jueces sin rostro es algo de lo que también se viene hablando. Y es cierto también que los fiscales y los jueces muchas veces están acorralados y amenazados por las propias organizaciones criminales. Están atados de manos. Están atados de mano, pero también debemos de recordar que estas figuras, como los jueces sin rostro, los juicios express, ya se han dado en nuestro país a raíz de la lucha contra el terrorismo, ¿no?
Y esto ha sido evaluado también ya por las Cortes por la Corte Interamericana, dentro del Pacto de San José, y han pues anulado muchos de los procesos que se han dado en base a estos procedimientos. Eso es lo que tenemos que esperar. Yo creo desde mi perspectiva que no, pero el problema es el ritmo al que vamos, ¿no? Al ritmo que vamos, y si realmente la población no se ve convencida por las medidas que toma el Ejecutivo, va a ser mucho más radical en sus exigencias. Y todo lo que a veces nosotros desde la garantía de los derechos humanos podemos promover de que no se debe hacer, finalmente van a tener que implementarlo por exigencia propia de aquellos quienes ponen contra la pared al Ejecutivo. No solamente es el tema del transporte, imagínate luego el bodeguero, los mercados, empiezas a cortar la cadena de abastecimiento, Tatiana, y el gobierno no va a poder hacer nada. Y vamos a llegar a niveles como lo estuvieron El Salvador o lo están ahora y otros gobiernos en los cuales únicamente han podido solucionar en parte este problema limitando los derechos humanos de las personas. A eso no queremos llegar, pero el problema es el Ejecutivo. Es que el Ejecutivo está empujando, digamos, a ese extremo, ¿no? Y se deslegitiman las figuras que están tomando, y en eso yo quiero insistir, ¿no? Porque ya, por ejemplo, el concepto de organización criminal está muy desgastado, Tatiana. Si organización criminal son 2 o 3 que se van y roban ocasionalmente, entonces ya otra vez ampliar este concepto para que se abarquen otros delitos no va a tener el mismo mensaje intimidatorio que buscan precisamente los miembros del Congreso de la República. Y ahí quería llegar, porque los transportistas han dado una tregua, o sea, iban a salir a protestar, a paralizar también el día de mañana, han dicho, no lo vamos a hacer, pero queremos que el Congreso derogue la ley de crimen organizado que sacó hace algunos meses y que en la práctica está siendo perjudicial. No hay voluntad tampoco para... no hay voluntad política, y el problema es el siguiente. O sea, yo entiendo de que se han habido errores por parte de la Fiscalía, lo decía, ¿no? Para ellos todo era organización criminal, perdiendo el foco de donde realmente se encuentran las organizaciones criminales. Pero ha habido cierto conflicto de interés en el Congreso de la República porque muchos de los congresistas forman parte de investigaciones que se imputan delitos de organización criminal. Los así conocidos los niños, luego vino Patricia Benavides y también el ala congresal. Y claro, ellos al haber sido víctimas de esta interpretación un poco flexible de este concepto, han tratado de endurecer y de elevar la valla. Pero se les ha ido la mano, porque ahora el tema de los allanamientos y algunos otros también buscan revertir situaciones que ya diariamente están causando estragos, al menos dentro de la población. De acuerdo. Este es un entrampamiento político. O sea, definitivamente, ya las leyes, por más que se den, no encajan en ningún esquema de decisiones políticas. Y esto solamente se puede arreglar desde el Ejecutivo, digamos, con decisiones claras y firmes. Con la legislación que tenemos, lamentablemente ese es un punto de vista, una apreciación política, con la legislación que tenemos, con la legislación supranacional, que se ha ido desvirtuando desde su origen de protección de derechos a protección de garantías que favorecen a criminales y delincuentes. Es un hecho concreto. No es posible enfrentar el periodo de violencia criminal, el periodo de violencia y corrupción de crimen transnacional organizado con las leyes actuales, con la ley supranacional o con los políticos y jueces actuales. Es una situación muy complicada. Si no se reconoce eso, ¿no? Más las crisis en los sectores de ejecutivo y sector interior, policía, si no se reconoce eso, entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Otro tarata? ¿Vamos a esperar que un día acá se molesten los delincuentes y hagan lo que sucedió en Ecuador, que en una mañana y una tarde pusieron en terror a todo el país, y que venga un país extranjero a organizar la policía o una compañía privada como en El Salvador para que organice la seguridad? ¿Vamos a esperar eso por la legislación o la preocupación supranacional? Es que, yo claro, creo que eso es muy, muy complicado. Estamos atados de manos por los políticos, por los operadores de justicia, y decía usted, esto depende mucho del Ejecutivo. Claro. El día de ayer fue una conversación breve vía Zoom con Renzo Reyardo, regidor de la Municipalidad de Lima, teniente alcalde, y él nos decía, yo le he propuesto a la presidenta que haya una entidad adicional que sea la que se encargue de poder coordinar con el Ejecutivo, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y con todos, porque como no se ponen de acuerdo, no se pueden algunos ni mirar las caras, entonces que haya un organismo, pero claro, él me decía que ese organismo debía depender del Ejecutivo. Claro. Como era una conversación por Zoom, no pudimos ahondar mucho el tema, es lo poco que me pudo comentar. ¿Pero ustedes verían viable una alternativa a algo así? Mira, yo creo, y discúlpame, por favor. yo creo que esto es elevar el nivel de burocracia para solucionar los problemas, ¿no? ¿Sabes qué es lo que ha hecho que al menos coordinen el legislativo y el ejecutivo?
la protesta de los transportistas. Es decir, se ven contra la pared y en ese momento recién les nacen los consensos a las instituciones políticas. Yo creo que eso más bien elevaría el nivel de burocracia. Era, recordemos, en el gobierno de Alan García, la zarina anticorrupción, y luego una persona connotada del Poder Judicial, pero luego ella misma advirtió que la creación de este tipo de instituciones que supuestamente coordinan, identifican o tratan de promover la lucha contra una determinada criminalidad, en este caso de corrupción, hace únicamente que se incremente la burocracia, porque ellos se pasan pidiendo informes a todas las instituciones, reuniones, y esa es la única función que finalmente van a cumplir, ¿no? Un consenso real sería sentar a cada uno de los presidentes de los poderes, no sé, el del Ejecutivo, el ministro del Interior, el del Poder Judicial, el presidente de la Junta de Fiscales, y decirle, por ejemplo, a los fiscales y al Poder Judicial, oye, hay que perseguir realmente el crimen, ¿no? El que día a día, y no estos otros casos en los cuales, por ejemplo, no necesariamente tienen que llegar a un juicio para que se resuelvan, gastando recursos, tiempo y personas implicadas. O en el ámbito de la Fiscalía, ¿no? Que al verse desbordada por tantos delitos y denuncias, empiece a seleccionar pues cuáles son las verdaderas organizaciones criminales y desgasten sus esfuerzos en ello y envíen quizás así un mensaje de que se están desarticulando las grandes organizaciones, pero no concentrando sus esfuerzos, por ejemplo, en casos como PPK u otros, ¿no? Claro. Yo me refiero directo a lo que acaba de mencionar el doctor, porque lo discutimos con Renzo Reyardo en el CAEN la semana pasada. Seguro por ello fue un poco el tema. Y yo creo que lamentablemente sería muy deseable que las cosas funcionen como acaba de señalar el doctor, pero yo sinceramente no lo creo. No es un tema de buena voluntad. Es como debería funcionar. Es como debería claro. funcionar. La lógica y la razón civilizada nos llevaría a eso. Pero yo considero que es... y lo digo con la finalidad de generar debate, ¿no? Considero que es imposible. Y me remito a los modelos de Ecuador, El Salvador y lo que pasó en la ciudad de Rosario, en Argentina, cuando Milei tomó el poder para controlar el crimen que se había desbordado en Rosario con el narcotráfico. Aquí la propuesta es que definitivamente el gobierno ha sido desbordado, la policía ha sido desbordada. Y la propuesta que se discutió en el CAEN era como sucede en El Salvador y en Ecuador, formar un comando operacional del Frente Interno como sucedió en la época del terrorismo, bajo dirección operacional del jefe del comando conjunto, para atrapar a los criminales del día a día, pero supervisados y dirigidos políticamente por el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo en Ecuador y lo que está sucediendo en El Salvador? No hay ninguna organización actual en el Perú que pueda hacer frente a ello. Tiene que haber una organización nueva, no por burocracia, y no que genere consensos, ni que genere burocracia, sino que genere jerárquicamente responsabilidades con participación de todos los sectores. Tenemos el ejemplo, tenemos la receta. ¿Y quién copió de nosotros? Lo dijeron acá la semana pasada. Salvador copió la receta peruana. Sí. Aquí solo que no lo queremos ver. Un comando operacional del Frente Interno, detenciones masivas, juicios sumarios, jueces sin rostro, insisto, para generar debate, digamos, ¿no? Y una dirección centralizada con objetivos políticos claros y firmes, ¿no? Con los medios y recursos necesarios. Cuando ingresó Fujimori se utilizaron todos los recursos del Estado, se unificó inteligencia. Hoy que la inteligencia nacional es irrelevante, inteligencia y contrainteligencia. Tenemos el ejemplo, cuando el Estado se pone las pilas y usa todos sus recursos, es más que una banda de criminales, es más que un sistema de corrupción, pero no se quiere tomar la decisión porque se requiere valor y se requiere arrojo para enfrentar este problema. ¿Qué piensan que el gobierno ha anunciado que va a invertir más de 7.000 millones de soles en la compra de 12 aviones? ¿Es el momento? ¿Es la prioridad? ¿Qué piensan? Y el problema es de que existe deficiencia en inversiones para luchar contra la criminalidad, ¿no? Ese es un gran problema. Ahora, pueden desde otra perspectiva señalar de que la defensa externa de nuestro país también es una garantía para la paz y para garantizar la paz en nuestro país, pero en rigor yo no entiendo al menos la oportunidad de las necesidades, ¿no? Y yo creo que la oportunidad de la necesidad está en una inversión que más bien debe de generarse en
pacificar a nuestro país de manera interna. Ya no estamos hablando del terrorismo clásico, tradicional, sino de una pacificación entre, por ejemplo, los transportistas, los bodegueros, y que todos ellos tengan tranquilidad de poder desplegar sus actividades diariamente y que uno no esté expectante de a quién van a matar al día siguiente en la esquina de la casa, ¿no? Y ese es el gran problema, porque el mismo ministro del Interior ha señalado en múltiples oportunidades que tampoco tienen todos los recursos ni la logística necesaria para poder garantizar la seguridad en muchos de los distritos que lo solicitan. Pero entonces, ¿por qué no se priorizan los órdenes de gastos? Eso, naturalmente, ya responde a una política internacional. Uno, hablando ya de temas de administración pública, no puedo decir derivo este dinero a estos otros, ¿no? Sigue su propio proceso, pero yo creo que la oportunidad no es la mejor para ese tipo de cosas. ¿Coincide con su opinión? No necesariamente, yo sí coincido de manera muy clara de que la prioridad es la seguridad del ciudadano, eso es indiscutible. Recursos hay y no, yo no apuesto por el tema de que faltan recursos. El Ministerio del Interior tiene rubros de gastos en cero de lo que va del año. No puede gastar los miles de millones que tiene. Y los que tiene no los gasta. Tiene más de 5.000 millones en atención a gestión e infraestructura. No pueden comprar chalecos antibalas, no pueden comprar patrulleros. En cero está la inversión. Los policías compran sus cartuchos. propias, claro. Exacto. O sea, y es un problema, antes que recursos, es un problema de gestión. La prioridad, obviamente, es la seguridad ciudadana. Pero aquí tenemos un problema inmenso en seguridad nacional. No puede ser un país como el Perú, con los recursos que tiene, las circunstancias internacionales donde todos los países fronterizos están modernizando sus Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que dar un salto de 50 años en nuestro sistema de defensa aérea. O sea, desde el 75 no hay una inversión contundente en nuestro sistema de defensa aérea. Dinero hay, nuestras reservas lo garantizan, pero más allá de eso, la prioridad hoy es la seguridad del ciudadano. Incluso ahí me atrevería a hacer solo una apreciación porque consultados algunos integrantes de la FAP decían sería en todo caso más pertinente en ese momento invertir, por ejemplo, en sistemas de radares para poder detectar a todos los aviones o aeronaves que sobrevuelan el territorio nacional. Eso sería más importante si quieren apuntar, digamos. Ahí tiene que tener el sistema de protección de la Amazonía, la cobertura fronteriza aérea. O sea, pero el tienes sentido que tener, de prioridad, claro, ¿no? La prioridad, obviamente, no se compran aviones como decir combis, ¿no? Son todo un sistema que implica defensa aérea, sistemas radares, aviones interceptores, y en función de lo que el Perú tiene que proteger y de lo que está pasando en otros países. El sistema de seguridad nacional se ha descalabrado en los últimos 25 años y está agravado por este problema de la seguridad ciudadana, que es diferente a la seguridad nacional. Hoy día se acaba de firmar la ley de la Secretaría de Defensa Nacional. La crean, la activan y desactivan. Vamos a ver si genera un espacio también para ordenar los asuntos de seguridad y defensa nacional. Pero lo que es cierto es que toda la carga de este problema requiere de un liderazgo político. De acuerdo. Y nuestra presidencia, el primer ministro, parece que está en una realidad virtual. ¿Qué sentido de oportunidad puede esperar uno si en pleno incendio la presidenta quiere irse de viaje al extranjero, ¿no? Claro. Eso ya es Mensaje de sintomático emoción. de todo lo que se puede resumir en el sentido de la prioridad del Ejecutivo. Tiene Es razón, muy cierto, exactamente. es muy cierto. Gracias, Carney Lindo, por habernos acompañado un gusto siempre. esta noche. Seguramente lo convocaremos también más adelante porque todavía nos quedan más muchos más de un días de mes, emergencia, más de estado de emergencia. Sí, efectivamente. Doctor Carrión, le pido que se espere unos minutitos nada más porque quiero conversar con usted sobre el pedido de prisión preventiva que le han dictado a Andrés Hurtado, por qué no se lo han dictado a la fiscal Elizabeth Peralta. Con él vamos a regresar para analizar este tema, así que quédense con nosotros que volvemos tras la pausa. Muy bien, estamos de regreso. Sigue con nosotros el doctor Andy Carrión, pero esta vez para hablar de la situación de Andrés Hurtado, quien se le ha dictado prisión preventiva el día de hoy, medida que no ha sido acogida por el juez Juan Carlos Checli para la fiscal Elizabeth Peralta y para Javier Muley. Para ellos, comparecencia con restricciones. Comienzo con Andrés Hurtado. Ya la decisión estaba prácticamente cantada, ¿no? O sea, también usted nos había adelantado que era prácticamente la decisión que iba a tomar el juez. Sí, en una anterior entrevista, Tatiana, más o menos advertí ya la decisión que iba a tomar el juez, pero en base a elementos concretos, ¿no? Yo creo que ya la suerte estaba echada desde esta diligencia del control de identidad en la que él no supo dar todos los datos necesarios para garantizar los arraigos, ¿no? El juez le pregunta dónde vives, no supo dar una dirección exacta, le preguntó por sus ingresos, tampoco una respuesta concreta.
por su familia, no lo hizo, él recurrió más bien a una falencia mental que uno tiene cuando se olvida las cosas. Entonces yo creo que eso fue determinante porque él estaba ante el juez y era el momento para poder sostener de manera firme que él sí iba a someterse a las investigaciones y que todos los arraigos, desde el domiciliario, familiar o el laboral, estaban ahí concretamente demostrados. Además de que ese comportamiento errático se demostró cuando él se despidió de su programa, recordarás, un sábado, dijo, me voy 2 o 3 semanas, y la fiscalía dijo, te vas, pues entonces eso también es un peligro porque estás intentando sustraerte ya no, de la persecución pública y ya no tienes el arraigo. Y eso se discutió incluso también en la audiencia, ¿no? Cuestionando si él tenía un contrato o no con el canal televisivo, pero luego el juez desechó esta posibilidad y dijo que aún eso no garantizaba el sometimiento a la investigación. Incluso cuando luego además ha presentado que tenía otro trabajo con una nueva empresa que además dijo que ya no hay nada. Y es una polémica que también surgió después, ¿no? Porque ya no fue solamente invocada en las empresas que inicialmente él había sustentado, sino en otra posterior que el juez también lo ha valorado de manera negativa, ¿no? Es decir, yo creo que la fiscal en el caso de Andrés Hurtado ha tenido un trabajo sencillo porque el mismo involucrado, el mismo imputado se ha encargado de desarraigarse en todos los presupuestos que exige la norma. No tenía vivienda, no tiene trabajo conocido, sobre el arraigo familiar intentó decir que tiene una hija menor aquí y que hay una dependencia más que económica. Sí, y lo que señala en este tema de la menor el juez en la resolución es de que no se habrían incorporado documentos que certifiquen esa dependencia, digamos, esa cobertura que tiene la menor respecto al padre. Entiendo que luego el propio abogado salió a señalar de que sí habían aportado los documentos. Bueno, ya será ahora motivo de discusión en una segunda instancia. Sí. Pero al menos lo que señaló el juez es de que no se había acreditado lo suficiente que la menor sea dependiente del padre, ¿no? Bueno, va a haber apelación, ya lo adelantó Elio Riera, su abogado, no la va a tener fácil, porque el mismo Andrés Hurtado, como bien decía, ha complicado su propia situación, pero bueno, ahí se verá la pericia del abogado. ¿Qué pasó con la fiscal Elizabeth Peralta? ¿Por qué a ella comparecencia con restricciones? Yo creo que este es el caso más polémico, porque hay que recordar que cada uno de los casos tiene que valorarse de manera muy individual. En el caso de Andrés Hurtado ya lo hemos comentado, pero en el caso de Elizabeth Peralta hay circunstancias que surgieron posterior a una primigenia decisión que tomó este juez. Recordemos de que inicialmente se había solicitado una detención preliminar en contra de Andrés Hurtado y también en contra de la fiscal Elizabeth Peralta, pero el juez desestimó esta detención preliminar. Posteriormente surgió, por ejemplo, esta diligencia de allanamiento al domicilio de la fiscal, en el cual la fiscalía, y ahí está en actas, ¿no?, señaló de que no supo dar datos reales acerca del paradero de su celular, ¿no?, de que primero dijo que era su hija, quien tenía el celular, luego que se le había caído y finalmente no aportó el celular. Y otros temas como, por ejemplo, el borrar el registro de historias de su WhatsApp, ¿no?, de su aplicativo, ¿no?, y las anotaciones que se le encontró. Lo que dijo el juez, porque esto lo tomó la fiscalía, lo interpretó como un peligro de obstrucción a la justicia, es de que en el primer caso, pues que ella no está obligada, digamos, a brindar la información de su celular, ella no tiene por qué dárselo. Claro, hay también jurisprudencia que ampara esta versión y esta decisión a la que ha arribado el juez. Y en segundo lugar, el tema de, digamos, el hecho de tener un registro o un mensaje en el cual se tiene que borrar el historial, no significa que recurriendo a las tecnologías actuales pueda recuperarse esa información. Eso es lo que dice el juez, ¿no? Eso es lo que dice, se puede recuperar. De manera expresa lo sostiene en la decisión. Y además hay otro tema, ¿no?, el que se le encontró una maleta con ropa suya y unas zapatillas que implicaban eventual huida del lugar. Eso fue lo que postuló la fiscalía, y la versión que llevó la defensa fue de que en rigor ella estaba preparada ante el temor de que eventualmente ella sea detenida y sea llevada a una carceleta o a otro lugar, y pues eso motivó a que aliste de esa manera sus pertenencias. El juez tomó esta versión de la defensa y es por eso digo que la tiene un poco complicada, al menos en la segunda instancia, porque estos peligros de obstrucción yo creo que en otros casos se han dado y también se han cumplido con imponer las prisiones preventivas. Claro. En este caso no ha sido así, esto se va a discutir en una segunda instancia. Pero también tenemos el tercer caso, ¿no?, el del empresario Javier Milei. Yo creo que aquí sí la Fiscalía ha tenido un trabajo excesivamente negligente, porque la Fiscalía sostuvo de que él no tenía arraigo familiar y luego resulta que sí tenía una hija, tenía una conviviente,
dijo que no tenía una casa a su nombre y la defensa le enrostró que en efecto sí tenía una casa, que incluso creo que costaban $2 millones, ¿verdad? Y en tercer lugar, que esta es la cereza del pastel, Tatiana, la Fiscalía sostuvo de que Javier Milei no tenía arraigo y que se peligraba, digamos, su sometimiento a la justicia porque habría intentado fugar a México a través de la Embajada de México. Dijo, se dirigieron con su familia a la Embajada de México. ¿Y sabes qué? Eso fue un copia y pega de la solicitud de prisión preventiva en contra de Pedro Castillo. Entonces, uno no puede realizar un pedido de prisión preventiva, una medida tan seria, es privar de la libertad a una persona, recurriendo no solamente a información falsa, errada, sino además copiando y pegando una resolución que pertenece a otro caso y a otra persona. Y eso también lo ha advertido el juez porque él ha señalado de que Javier Milei tiene todos los arraigos. De hecho, él mismo intentó acercarse a la Fiscalía para que pueda declarar. Hasta ahora no le han tomado su declaración, o creo que solo una. Pero Javier Milei, ¿podrías, no sé, demandar a la fiscal? Siempre ellos tienen la vía abierta, pero ya incluso esto está plasmado en la resolución que ha emitido el juez el día de hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces va a haber una audiencia de apelación. Eso es a la brevedad, me imagino, para el caso de Andrés Hurtado. Yo creo que esto sí va a avanzar relativamente rápido porque tenemos un detenido, ¿no? Ya. Si es que no estuviera detenido Andrés Hurtado, yo creo que podría tomar algún tiempo hasta que esto se ventile en una segunda instancia, que va a ser la Corte Suprema, quien finalmente va a tener que decir, o bien ratifica la decisión a la que ha arribado el juez Juan Carlos Checkley, o bien en su defecto también puede revocar algunas decisiones, como por ejemplo el de la fiscal Elizabeth Peralta, y señalar de que en efecto aquí sí concurre, quizás no un peligro de fuga, pero sí un peligro de obstrucción a la justicia, y luego revocar la decisión a la que ha arribado el juez. De acuerdo, Juan porque Carlos como Checkley. decía, en otros casos hemos visto situaciones similares y sí se ha acogido una medida tan gravosa como la de prisión preventiva. No es la regla, no debe ser la regla, las investigaciones deben llevarse en libertad, pero siempre y cuando hayan las garantías. Gracias, doctor Carreo. Gracias a ustedes. Muy por buenas habernos noches. acompañado esta noche. Ha sido muy gentil por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una pausa, nosotros volvemos.